Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Bienvenidos a Notas Terapéuticas. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Andrea, pues bienvenidos, muchas gracias a ti, saludos y a las personas que nos escuchan. Yo me encuentro muy bien, ya combatiendo un poquito el calor, pero todo bien. ¿Tú cómo estás? También el día de hoy estoy bastante bien. Quería platicarte. El otro día andaba por ahí en YouTube y encontré un video que hablaba sobre las cosas paranormales que le han pasado a algunos psicólogos específicamente. Y Cosas que eso, suceden. cosas que suceden, exactamente. Y eso me hizo recordar a un evento que ya tiene muchos años que me ocurrió. Era un sábado, porque recuerdo que los sábados tenía mucha carga de trabajo, tenía varios pacientes y de repente Ujú. llegó un chico con su mamá. El chico quería consulta, pero le dije que en ese momento no tenía disponible horario hasta, no recuerdo si las 7 o las 8 de la noche, pues que regresara a esa hora. Yo pensaba Ujú. que era un chico menor de edad, puesto que había llegado con su mamá. Aparte se veía alguien bastante joven. El chiste es que, bueno, llegó la hora de su consulta. En ese momento el chico llegó solo, pero para mí eso no significaba, no era nada extraño, por decirlo así. Entró y le dije que en qué podía ayudarlo. Y él me empezó a contar una serie de cosas de su vida que le estaba ocurriendo. Y en algún momento me percaté que lo que me estaba diciendo no tenía mucho sentido en cuestiones de la realidad. Traté como de, o sea, bueno, lo escuché, le di un poco de retroalimentación. Recuerdo que le dije, para la siguiente sesión que tengamos, tienes que venir con alguna persona, eh, tu mamá principalmente, para confirmar alguna información de la que tú me dices. Y el chico se fue. Traté de no abrir emociones porque yo me sentía demasiado vulnerable, demasiado asustada en ese momento y hasta ahí me quedé, recuerdo, bueno, él se fue y me quedé sola en el consultorio un rato pensando qué iba a hacer. Y quería preguntarte, ¿en algún momento a ti te ha ocurrido algo similar? Puedo referirme a situaciones como de tensión que haya vivido en terapia o demás. Eso sí me ha pasado algunas veces. De hecho, pues sí entiendo, ¿no? El contexto y demás. Cuando una persona con la que estás teniendo una conversación empieza a decir cosas que de momento no suenan como que tan reales, hay algo adentro que como que despierta esa sensación de que algo no está bien, ¿no? De que es extraño, no necesariamente malo, creo que eso es otra cosa, pero sí como que prende las alarmitas, ¿no? Nos prende ahí los foquitos rojos de decir, cuídate. Me hiciste recordar justamente a una historia de hace tiempo. Esta, bueno, tiene que ver con una persona, vamos a decirle Johnny. ¿Ok? Este, yo conocí a Johnny porque, pues, en sentido profesional iba yo a darle terapia, pero pues ya era una persona, él es de otro estado, entonces, pues, el trato era técnicamente nuevo, o sea, era como algo muy específico. Y con él me llamaba mucho la atención porque si bien creo que nunca fue algo que yo te dijera, se veía como una persona agresiva o parecía una persona intimidante, yo nunca lo sentí de esa manera, pero sí te comparto que todo el tiempo tenía aprendido como que mi instinto, así en el punto que me decía, cuídate de algo. La persona de la que estamos hablando, pues sí, sí tenía sus temas, ¿no? O sea, era una persona
que había estado con una adolescencia muy complicada, honestamente, había empezado en el mundo del crimen desde muy temprana edad, o sea, sí estamos hablando de que me platicaba desde unos 16 años, 17, para el punto donde yo lo conocí, pues ya era una persona de casi 60. Entonces, pues sí, me platicó varias cosas de lo que le fue sucediendo, las cosas que fue viviendo, las situaciones en las que estuvo a lo largo de su vida. Y también, pues en el interactuar y esto, se nota como una persona que sabe, o sea, sí era una persona que sabía muchas cosas, pero al mismo tiempo también era como sutilmente muy intimidante todo el tiempo, ¿sabes? No, no te puedo decir que era como que nos iba a hacer algo, Mm, porque no es así, pero sí había algo en mí que me decía, puede hacerlo. ¿Sabes? Ya estudiando y platicando con él y demás, o sea, pues sí había ahí un grado de sociopatía con él. Entonces, pues yo creo que ahí viene también esta, o sea, tanto esta manera de ser de la persona que sí llega a un nivel de sociopatía en donde no puede o le cuesta mucho trabajo generar vínculos reales y genuinos con las personas y seguir las normas sociales y estar como que entrado en ese vínculo con la gente. O sea, también es cierto que en el trato personal sí era, te digo, nunca fue como intimidante ni agresivo jamás, pero sí me recuerda mucho la atención porque yo lo veía sentado, ¿sabes? En el sillón de enfrente, así relajadísimo y contándome las cosas, pues ahora sí que bien, ¿sabes? Teníamos una terapia muy bien. De hecho, en el punto en donde yo lo conocí, me parece al menos lo que trabajó conmigo, que sí tenía la intención de trabajar algunas cosas. Sí le echaba ganas, sí profundizaba, pero sí era como que esta parte de no poderme sentir seguro y relajado solo en su presencia. Ese tipo de experiencias también nos ayudan a entender cómo afrontar ciertas cosas, ¿sabes? Como nos dan la experiencia de, ah, claro, le tengo que hacer de esta manera, tengo que cuidarme acá o mm, tengo que trabajar de un cierto modo para que esto funcione y también yo esté sintiéndome más seguro. mm. ¿Cómo fue que le hiciste tú o qué lección, qué experiencia te deja esto que te Bueno, pasó? fíjate que ahorita o antes de hablarte sobre qué lección me dejó eso, Ujú, he de recalcar, y creo que va un poco en esto de qué me dejó. Ese día, o donde yo trabajaba, donde daba consulta, era un edificio que si bien está céntrico, em, pues tiene varios locales, normalmente pues hay mucha gente porque hay otros especialistas o hay otros negocios dentro del lugar. Sin embargo, esa noche estaba solo. Incluso ujú, había unas personas que vivían cerca de ese edificio, pero esa noche no estaban ahí. Entonces, eso creo que también le agregó más a que yo me espantara, porque no había nadie más en el edificio más que este paciente y yo. Justamente, y yo este caso lo llevé a supervisión, pues para ujú, hablar de lo que me había pasado y recibir asesoramiento, ¿no? De parte de mi supervisor. Y bueno, uno de los errores que había cometido era atender, digo, tanto yo sé que puede pasar como con hombres, o sea, con mujeres, no importa el sexo, pero eh, me dijo mi supervisor, bueno, cuando usted reconoce que va a atender a un paciente hombre, pues tiene que cuidarse en que alguien más esté ahí. Incluso mi supervisor me dijo, por eso yo tengo un secretario, me dijo, para que alguien más esté aquí conmigo cuando atiendo a un paciente que yo identifico que, pues, puede ser difícil, ¿no? La sesión más que nada. ujú, Y luego me dijo, bueno, creo que usted no hizo mal en irse como por cosas muy concretas, porque usted sabía que si habría sentimientos, podía ser alguien que estuviera muy voluble en ese momento y no saber cómo manejar la situación. Entonces, en cierta forma, usted se protegió de eso, como tú dices, como esta parte de la mente. Y creo que en algún momento
de otro podcast tendremos que hablar de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? De las sesiones. Y bueno, Jesús, ¿a ti qué enseñanza te dejó esto que me cuentas de este paciente? ¿O crees que te dejó alguna enseñanza? Pues creo que de experiencia lo que más me deja a mí es haber aprendido a cómo continuar mi trabajo pero sin dejar de cuidarme. Me explico. Eh, Algo que me pasaba con esta persona es que la verdad teníamos un trato mutuo muy respetuoso. Entonces, ese fue como que parte del vínculo que busqué generar todo el tiempo, ¿no? Como de, sí, o sea, vengo acá y tengo como que el rol del terapeuta y demás, pero al mismo tiempo también, pues, nos merecemos el mismo respeto y estamos como que en ese mismo lugar. Porque también por el perfil de la persona, pues eso es una manera que funciona para el acercamiento. Ujú. Y ya lo que me deja es haber aprendido tanto, porque de hecho creo que con él tuve que hacerlo muy conscientemente, a separar lo que le quiero decir como retroalimentación, cómo se lo voy a decir y la justificación que le voy a dar de por qué creo que lo necesito escuchar. Porque ahí es en donde viene la parte de reforzar como que ese respeto. Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que, como dices, ¿no? Cuando abrimos cosas emocionales con este tipo de personas que en algún momento pueden ser muy volubles y pueden ser muy volátiles, creo que es la palabra, o sea, demasiado impredecible en ese sentido, o sea, tanto pueden prenderse un berrinche como pueden ponerse violentos, o sea, porque es algo que puede pasar. Pues sí hay que estar como que muy preparado, diría yo, en el sentido de cómo necesito ejecutar mi trabajo también para prevenirme de todo esto. Y me hizo recordar a otra historia, igual en este consultorio. Igual era otra ocasión en la que, bueno, en ese momento no estaba sola, trabajaba junto con otro colega, un modelo de terapia de pareja donde éramos dos los psicólogos que entrábamos a la sesión, justamente con Ujú, el objetivo de ser imparciales al momento de lo que nos platicaba la pareja. Entonces recuerdo que yo sentí que él estaba muy enojado por lo que nos estaba platicando y en algún momento yo me empecé a sentir tensa y mi compañero también, porque sentíamos que él podía llegar a ser violento. La verdad es que no sentía que fuera violento o que fuera a ser violento con nosotros como terapeutas, ni tampoco con la otra persona que estaba en la terapia de pareja, sino ujú, más bien que de repente fuera a tirar, a pegarle a la pared, y luego para colmo era una pared falsa de tabla roca, entonces pues era demasiado sensible. Entonces, lo que en ese momento a mí se me ocurrió, que obviamente es una forma del modelo, fue como ujú, decirles, pedirles a ellos que se retiraran de la sala por un momento, que mi colega y yo, incluso creo que no, los dejamos a ellos dentro del consultorio y mi colega y yo salimos y platicamos. Yo le expresé justamente cómo me estaba sintiendo, le dije, creo que él está muy molesto, él está, incluso su enojo es tan grande que siento que puede de repente destruir algo del consultorio y tanto por su bien como por el nuestro no sería bueno continuar de esta manera. Entonces, le pedimos, le dije, creo que la idea es mejor dividirlo, que uno de ellos primero salga y que el otro paciente se quede. Y ya, él me dijo, claro, me parece excelente. Y eso hicimos, le pedimos a alguien que saliera y a esta persona que detectamos que estaba más enojada, empezamos a calmarla, 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 o sea, ujú. a través de lo que nos decía, retroalimentar, validar sus emociones, y creo que se fue bien de la sesión. Tiempo después de eso, creo que lo que mi colega y yo platicamos fue, hay que tener servicios de emergencia aquí dentro del consultorio y casi que pegados a la esquina del escritorio, porque Ujú. en algún momento otro puede llegar a sucedernos algo similar y ni siquiera sabemos de repente a quién hablarle, ¿no? Entonces fue un acuerdo que él y yo generamos.
Sí, me ha tocado ver que las personas sí sean más reactivas en ese sentido, o al menos más intimidantes. Nunca he estado en un grupo, en una sesión en donde realmente lleguen así como a explotar o algo así, Mm, pero creo que sí he estado como bastante cerca, o sea, como esta parte de que se levantan y se empiezan a pelear a gritos, así, pero dentro del contexto y a lo mejor como que cuidados por el mismo grupo, yo creo, o sea, porque de alguna manera como que así se siente, pero sí como, como en esta enorme tensión, ¿no? De que tanto me ha tocado ver a otros terapeutas confrontar así cosas muy fuertes y que si hay una reacción del otro lado, o sea, que si se le levanten, que se le pongan enfrente, a mí personalmente nunca me ha pasado, pero sí creo que también es una manera bien interesante y compleja de aprender a manejar ese tipo de situaciones. Alguna vez justamente alguien me compartía, otro colega me compartía, que para poder hacer eso había que estar como muy seguro del contexto y de cuál iba a ser de cuál iba a ser el modo de ejecutar porque había veces en donde iba a funcionar y otras veces en donde no. El ser como que generar incluso esa parte o hacerlo generarse. Porque sí es cierto que también me acuerdo de algo que hablábamos hace unos podcasts atrás, que es cómo nos sentimos nosotros personalmente dentro de la incomodidad del grupo o dentro de la incomodidad del otro. mm, ¿No? Como lo que te pasó con esta pareja que dices, él estaba tan enojado que lo percibo que va a explotar o que necesita explotar, y entonces la manera de resolverlo es por cómo lo percibimos, ¿no? En este caso también es como que saber quedarnos en esa y saber acompañar en ese tipo de cosas, creo que también es muy interesante. Estamos hablando de un lugar en donde pues las personas se quedaban de manera residencial. Entonces, la persona de la que estamos hablando estaba en un episodio maníaco. Él tenía un trastorno de lo que pues es la bipolaridad, maníaco mm, depresivo. Entonces estaba en un episodio maníaco y estaba en una de esas semanas, porque sí le duró varios días en donde no dormía, ¿sabes? O mm, sea, dormía yo creo que un par de horas por noche y se pasaba 22 horas despierto, ni siquiera somnoliento. mm, Y sí estaba de repente como que cuando estaba muy maníaco, sí había llegado a destruir cosas en alguna ocasión y demás. Entonces, en esa ocasión me tocó cubrir en el turno de la noche para acompañar también. Y en estas situaciones en donde estaban como que más inquietos, sí recuerdo que fui a su habitación y estaba en el baño porque se quería bañar. Y ya le pasé algunas de sus cosas y estábamos ahí. Luego empezó a necear con que mm, quería salir y que quería hacer cosas y demás, pero pues habían pasado un par de días que había sido otro incidente en donde justamente por ponerse de esa manera, pues me parece que había roto una ventana, por eso lo habían cambiado de habitación. Ya había habido así como mm. que antecedentes de que podía ponerse violento. El baño, te comparto, pues era una cosa pequeña, o sea, realmente no era como que un espacio grande. Y sí recuerdo haberlo tenido acá enfrente. Contexto, yo mido 1,80, y la persona de la que estábamos hablando, o sea, yo lo tenía enfrente y mi hombro le daba como que pues, en la parte de abajo de su hombro y su cara me daba, pues yo creo que unos 10 12 centímetros, un poquito más arriba. Yo peso 100 kilos y yo calculo que él debía pesar como unos 115 120 más o menos. O sea, sí era una persona bastante imponente, la verdad. Y sí, no me llegué a sentir como tal amenazado tampoco, pero sí llegó a haber como que ese momento de tensión, porque de hecho incluso también él me dijo, que yo, o sea, que yo le estaba impidiendo físicamente salir. O sea, me agarró del hombro y me dijo, es que tú no me estás dejando salir. Y sí, sí lo sentí con esa presión física de quererme mover y también ahí como que yo me puse tenso en no dejarme. Mm. Y sí, ya tuvimos como que esa conversación de, a ver, pero vamos a sentarnos primero y platicamos y demás. Y se disolvió y pasó. Bueno, ahora quiero compartirte como la historia, esa sí es paranormal. Creo que todo Ok, fue ahí en ese consultorio.
Era otra terapia de pareja y en ese momento, bueno, como te decía, que era un modelo donde entrábamos dos terapeutas, era la pareja, mi colega y yo. Recuerdo que esa noche también, pues estábamos solos, digamos, en el edificio, no había nadie más de los otros locales y era una noche en verano, porque recuerdo Ujú, que dejé la puerta, bueno, el edificio donde estaba tenía dos puertas, una que daba a la calle y otra que daba acceso al consultorio. La puerta que daba a la calle recuerdo haberla cerrado porque ya éramos los únicos en ¿cómo se llama? En el edificio, entonces, pues, eh, ya se podía cerrar, ¿no? Ya no había ningún negocio abierto. Pero yo dejé la puerta del consultorio abierta porque hacía mucho calor. Entonces, bueno, ya entró la pareja, nos empezaron a explicar lo que les estaba sucediendo y en algún momento se oyó como claramente alguien entraba o entró al consultorio. Entonces yo recuerdo, la verdad, pues tranquilamente como salir y decir como qué raro que alguien haya entrado al consultorio, porque pues ya está cerrada la puerta de la entrada, ¿no? Pero fue como algo normal, o sea, nada trascendental. Y ujú. en eso me doy cuenta que pues no había nadie, pero bueno, regresé, digamos, a donde estábamos dando la consulta y yo les dije a los que estábamos ahí, no, no era nadie. Y recuerdo que incluso la pareja se sacó y dijeron, no era la primera vez, no era la primera sesión de la pareja. Entonces ya, digamos, y de cierta forma conocían como los sonidos del consultorio, ¿no? Y Ujú, recuerdo que ¿cómo ellos suena sí, cuando entran, cuando alguien exacto, pasa? Sí, ajá. exactamente, exactamente. Y entonces recuerdo mucho que dijeron, ¿cómo? Pero claritamente se escuchó como alguien entró y le dije, sí. Y también mi colega como que él sí puso los ojos de, pues obviamente él conocía más, ¿no? Los sonidos del consultorio y yo también me saqué de onda, pero como que tratamos de ignorar el tema y bueno, Ujú. seguimos adelante con la sesión, pero yo creo que fue sí el momento más paranormal que me pasó en ese consultorio. Esto sucedió ahí en la clínica en donde trabajábamos, porque para contexto de la audiencia, el lugar es un lugar que ya había sido ocupado como un hotel antes, y el lugar en donde era mi puesto de trabajo, al menos, era menos elegante y menos bonito que el de Andrea, que tenía su propio espacio. El mío era un escritorio que era amplio y estaba prácticamente colocado en medio de dos pasillos largos. Este, y en ese lugar tenía dos pisos, pero solamente estaba habilitado el piso de abajo. En el piso de arriba estaba, bueno, lo ocupaban como bodega y pues no había nada arriba prácticamente, estaban vacíos los pasillos y solamente podían subir los de mantenimiento. Esto que yo te voy a platicar sucedió en mi cambio de turno. Yo estaba trabajando en la noche en aquel momento, estaba cubriendo la noche y sucedió en mi cambio de turno que es a las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana no hay nadie, o sea, solamente estábamos seguridad, enfermeros, consejeros y pacientes. No había prácticamente nadie más en ese momento. Entonces, pues llega mi compañera. A las 6 de la mañana estamos haciendo el cambio, le estoy platicando qué sucedió en la noche, me parece que no había pasado nada, simplemente dando como que las noticias. Y en ese momento, mero arribita de nosotros, así en lo que es el segundo piso donde no hay nada y no hay nadie, escuchamos unas canicas caer en el techo, que sería el suelo de la parte de arriba. Y las escuché clarito, de hecho, las escuchamos los dos, nos quedamos viendo para arriba, nos vimos entre nosotros y fue como de, ok, si lo escuchamos, estoy seguro. Y luego el sonido empezó a arrastrarse, igual desde la parte de arriba, hacia el lado del pasillo que teníamos a la izquierda. Y empezó a irse por ahí como si las canicas rodaran, eran, pues a oído te podría decir que eran como unas dos o tres canicas que iban rodando en el piso. Y nosotros empezamos a caminar abajo de ellas, empezamos a avanzar por el pasillo como que siguiendo el sonido. Avanzamos, ¿qué te gusta? Unos 3 metros, más o menos. Ujú. Y después de esos 3 metros el sonido se detuvo y no volvió a aparecer. Y de ahí en ese lugar, honestamente, en el tiempo que trabajé ahí, sí,
como esa te puedo compartir y creo que después en otro espacio, en otro momento te compartiré varias de otras historias que también me pasaron. A mí solo y también acompañado. Bueno, este podcast, además de las cosas que contamos que nos enseñaron finalmente, yo creo que ir mejorando en terapia o irnos cuidando o saber cómo cuidar incluso a nuestros pacientes en cuanto a sus emociones, en cuanto a cómo comunicarles cosas difíciles. Y eso, pues también un poco para platicar que a nosotros también nos pasan cosas curiosas, diría, no sé si paranormales, pero sí en los espacios, ¿no? que trabajamos. Pues te agradezco, Jesús, también le agradezco a toda nuestra audiencia. Esperamos que les haya gustado este tema y también un poco para salirnos fuera de como de cosas más especializadas o más teóricas que hemos estado hablando, salirnos un poco fuera de eso y que también nos vayan conociendo poco a poco, pues no solamente a nuestro yo profesional, sino a nuestro yo personal de situaciones. De tensión o curiosas que nos han pasado. Claro, pues por mi parte, yo también le agradezco mucho a la gente que nos escucha, a la audiencia. Hoy sí quisimos relajarnos un poco y compartir un poquito justamente de estas pequeñas notas que nos llevamos, de estas sesiones que han sido raras o difíciles o a lo mejor un poquito complicadas, de alguna manera curiosas. Y pues a todos nos puede pasar que por mucho que hagamos esto todos los días, pues sí hay momentos que nos sacan de nuestra zona segura, que a lo mejor nos confunden la cabeza o que nos hacen sentir incómodos. Como dice Andrea, pues al final, ¿qué les digo? También somos personas, igual sentimos, igual nos pasan cosas raras y pues me gustaría dejar abierto como que ese tema para otro momento quisiera tomarme el tiempo de compartir solamente esos temas un poquito paranormales, ya como a forma de plática. Pero pues por ahora creo que te agradezco mucho a ti por contarme también, compartirme tus historias, escuchar las mías, a la audiencia por escucharnos. No sé si hay algo más que quieras agregar. Solamente recordarnos que nos sigan en redes sociales, en Instagram, que aparecemos como Notas Terapéuticas. Ahí podrán encontrar como algunos de los clips o de las cosas que consideramos que queremos transmitirles, de repente los mensajes que queremos con los que ustedes se queden de los podcasts. Y para las personas que nos están escuchando, si nos siguen en redes, y tienen alguna anécdota que les haya pasado, ya sea en terapia o ya sea en sus propios trabajos, estaría bien interesante que nos lo pudieran compartir, porque también es muy curioso el ver cómo a todas las personas nos pasan estas cosas solamente de manera diferente. Los invitamos a que nos dejen por ahí en algún comentario si les ha pasado algo curioso. Y pues nada más, les agradezco mucho a ti, Andrea, y a la audiencia por su tiempo. Y por mi parte, pues muchas gracias. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.